norte, ni llegué hasta la quebrada, lejos de la... Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Buenas tardes, aquí estamos, una nueva emisión de este programa en el que tratamos de pensar la actualidad y la historia de la Argentina y del mundo desde una perspectiva crítica, como siempre decimos, desde abajo y a la izquierda. Aquí estoy con Juan en la operación técnica, un nuevo programa en vivo desde el Centro Cultural España Córdoba, transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea. En minutos nomás estaremos conversando con Natalia Vinelli, militante, comunicadora popular, docente de la Universidad de Buenos Aires, una de las impulsoras de las experiencias de TV comunitaria en la Argentina. Participa del colectivo Barricada TV, que es una experiencia de TV que está instalada en la fábrica recuperada IMPA en la ciudad de Buenos Aires. También estaremos conversando con Carlos Aznares, director del periódico Resumen Latinoamericano, que ya fundó hace como 30 años y que viene de todo el legado de la experiencia que compartió junto a Rodolfo Walsh, de quien también estaremos hablando en este programa. Carlos Aznares fue compañero del autor de Operación Masacre en las experiencias de la Agencia Clandestina de Noticias, ANCLA, durante la última dictadura cívico-militar. Y también participó en el periódico CGT de la emblemática CGT de los Argentinos. A estas conversaciones telefónicas que sostendremos con Natalia Vinelli y Carlos Aznares se sumará aquí en estudio al final del programa Mariana Mandakovic, la secretaria general del CISPREN, el Círculo de la Prensa y la Comunicación de aquí de Córdoba, para charlar cómo ve la situación del periodismo en la provincia, cómo es la relación entre producción de contenidos, política y sindicatos a partir de su experiencia ya de tantos años en la lucha sindical del periodismo cordobés. Un poco estas tres voces serán parte fundamental de este homenaje que de algún modo queremos rendir desde Profanas Palabras a todos y a todas quienes se desempeñan en el periodismo, en la comunicación, entendiendo a la comunicación como trinchera, como disputa de ideas para generar un sentido crítico a esta sociedad en la que vivimos. El próximo 7 de junio, el jueves, se conmemora un nuevo aniversario del Día del Periodista aquí en la Argentina. De algún modo la fecha remite a Mariano Moreno y a toda la experiencia que ya tiene que ver con el periodismo y la construcción de la nación, el patriotismo implícito en muchos de los revolucionarios de Mayo, allí por 1810, donde las condiciones técnicas de la humanidad obviamente eran abismalmente diferentes a las que tenemos en este siglo XXI, pero en donde ya estaba esa pasión por informar, por comunicar, por interpretar y por gestar de algún modo una dinámica comunicacional entre las personas. A Mariano Moreno y a Rodolfo Walsh en una punta y en otra del siglo XIX y XX dedicamos también esta experiencia radial que estamos realizando en el día de hoy. Si algo comparten Rodolfo Walsh y Mariano Moreno es un hecho trágico que atraviesa la historia nacional. Sus cuerpos aún no han sido encontrados.
Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Al amparo de las sombras acababa de entrar en su casa y es posible que algo le mordiera por dentro. Nunca lo sabremos del todo. Muchos pensamientos duros el hombre se lleva a la tumba y en la tumba de Nicolás Carranza ya está reseca la tierra. Así comienza el apartado titulado Las personas, el capítulo 1, Carranza. Estamos hablando de la primera parte de Operación Masacre, el libro emblemático con el que Rodolfo Walsh de algún modo empieza a construir este nuevo género que en la Argentina se denomina como de investigación periodística, denuncia y testimonio. A partir de lo que fueron los fusilamientos de José León Suárez y la represión desatada contra el movimiento peronista en aquel junio de 1956, luego de haber depuesto por la fuerza al presidente constitucional Juan Domingo Perón, un núcleo de militares peronistas y de activistas sindicales, territoriales, inscriptos en la experiencia peronista, se alzaron en ese golpe cívico-militar o intento de golpe cívico-militar para restaurar el poder constitucional a Perón y volver a terminar de algún modo de realizar esa experiencia que se había iniciado con el 17 de octubre de 1945 y que a partir del triunfo electoral se desata como una inédita experiencia de gobierno a partir de 1946. 10 años después, Walsh está escribiendo sobre la masacre que realiza la autodenominada Revolución Libertadora contra el movimiento peronista. Fusilamientos, proscripción, cierre de sindicatos, encarcelamientos e incluso la prohibición de nombrar a Perón y Evita en la vía pública. La experiencia de Operación Masacre transforma la vida de Rodolfo Walsh. Para entonces él era un humilde traductor de cuentos policiales, compilador de textos del mismo género. Se dedicaba, digamos, a un periodismo más de tipo literario, no tenía un activismo político y de hecho cuando se produce la Revolución Libertadora de algún modo tiene ciertas simpatías por esa experiencia que viene a poner fin a un régimen que para muchos se había tornado autoritario. Sin embargo, esa noche en la que se encontraba en un café de La Plata jugando al ajedrez y escuchando comentarios sobre una pelea de box, algo vino, digamos, a llamarle la atención en su vida, como decíamos, para transformarla para siempre. Había un fusilado que vivía. Había un fusilado que vivía. Esa fue la paradoja, el oxímoron, podríamos decir, de términos que conmueven a Rodolfo Walsh. A partir de eso, él empieza su investigación que él cree que va a ser un éxito editorial, que no quiere decir que la está escribiendo porque piensa que las editoriales se la van a arrebatar de las manos. La ilusión, según él mismo dice, de creer que el periodismo podía ser libre en una sociedad como la capitalista. Con el tiempo se va dando cuenta que nadie le quiere publicar el libro, que la justicia está entramada con las fuerzas policiales y militares que han derrocado al régimen anterior, que las órdenes de los fusilamientos habían sido ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la experiencia que Rodolfo Walsh narra no solo en el texto de Operación Masacre, sino en los sucesivos prólogos, epílogos y aclaraciones que en general todas las ediciones que uno encuentra en librerías contienen, porque de algún modo son los paratextos que terminan de darle un sentido a ese texto emblemático de 1956. Nos referimos a Operación Masacre y su autor Rodolfo Walsh.
Los fusilamientos de 1956 quedaron impunes, los asesinos probados pero sueltos, escribe Rodolfo Walsh en el prólogo de El caso Satanovsky, que es su segundo libro de investigación, denuncia y testimonio, que de algún modo construye 2 años después de aquella experiencia de Operación Masacre, donde en su prólogo también aclara, ya había perdido la virginal inocencia que describe en las primeras páginas de Operación Masacre. No temía que las grandes editoriales le arrebataran la primicia, pero había descubierto que también desde la prensa marginal es posible incomodar a los poderosos, hacer la historia de su tiempo, escribe Horacio Berbisky, para presentar este libro que tiene una ubicación que nos dice de algún modo cómo Walsh en 1973 está releyendo esta experiencia de su propia escritura de años anteriores que terminaron siendo el libro hoy conocido como El caso Satanovsky. El caso Satanovsky es una actualización de las 28 notas que con ese título salieron en 1958 en la desaparecida revista Mayoría. Salvo un reajunte pirata impreso en aquella época por desconocidos, no se había publicado hasta ahora en forma de libro. Escribe Rodolfo Walsh en un texto muy corto pero muy emblemático titulado Ubicación, y es la presentación de la reedición de El caso Satanovsky, en donde Walsh aclara: si rescato el tema en 1973, no es para contribuir al congelamiento histórico de la Revolución Libertadora. Hay en juego un interés público actual. Los mecanismos que la Libertadora estableció en los campos afines del periodismo y los servicios de informaciones, temas del libro, aclara, siguen vigentes después del triunfo popular del 11 de marzo y no es una política conciliadora la que ha de desmontarlos. En este texto, donde Walsh presenta el caso Satanovsky en 1973, dice: denunciar esos mecanismos, preparar su destrucción es tarea que corresponde a los trabajadores de prensa en el marco más amplio de las luchas del pueblo. Esta edición del caso Satanovsky va dirigida en primer término a los compañeros de las comisiones internas, las agrupaciones de base y en particular el bloque peronista de prensa, quienes combaten diariamente a la raza de los envenenadores de conciencia, nuestros patrones. Ubicación: El caso Satanovsky, 1973, de Rodolfo Walsh. Entre 1958, momento en que Walsh escribe esta segunda saga de algún modo del periodismo de investigación, denuncia y testimonio que es el caso Satanovsky, y ese momento emblemático que relata en 1973 cuando el libro es publicado en medio de la efervescencia camporista del retorno del peronismo tras 18 años de resistencia, escribe uno de los libros quizás más importantes del periodismo y la literatura nacional. Me refiero a ¿Quién mató a Rosendo? Texto que nuevamente, como en el caso Satanovsky y como en Operación Masacres, va a ser escrito por pedazos y esos pedazos van a ser publicados como notas. Esta vez en el seminario CGT, como decíamos recién, que el propio Walsh dirige en el marco de la experiencia antiburocrática, participativa y combativa de la CGT de los argentinos. A mediados del año 1968, estamos hablando a un año antes del Cordobazo que acabamos de conmemorar la semana pasada, 50 años, Walsh se dedica a investigar la experiencia de lo que es el sindicalismo en la Argentina post caída del peronismo. Para eso se mete en sus dos vertientes fundamentales. Por un lado, la de Rosendo, el ala burocrática, el ala ligada a ese personaje tan nefasto de la historia argentina que es Bandor, y por otro lado toma la figura del griego Blajáquis,
un auténtico héroe de su clase, como lo define Rodolfo Walsh, quien también se vio envuelto en el tiroteo de la Real de Avellaneda, esa pizzería que fue el escenario en mayo de 1976, en la cual el griego Vlahakis termina asesinado, ¿sí? Junto con este personaje Rosendo, en una especie de tiroteo que le adjudican a la izquierda peronista, pero que después, en gran medida por la investigación realizada por Rodolfo Walsh, se sabe que era un propio ajuste de cuentas entre los sectores burocráticos. ¿Quién mató a Rosendo? Entonces, como una experiencia de construcción de notas periodísticas publicadas en un periódico obrero, que después se va a compilar en libro, donde va a retomar la dinámica de Operación Masacre, de presentar las personas y los hechos, la evidencia de su investigación periodística, y finalmente una tercera parte titulada El bandorismo, donde trata de hacer una radiografía del aparato, de las lógicas de negociación, de cómo ese sindicalismo burocrático deviene de algún modo prácticamente un sindicalismo empresario que se rige por lógicas propias para beneficios propios y no para beneficios de sus bases. Para cerrar este homenaje a Rodolfo Walsh, quien pensamos que es la persona que en la Argentina más, de algún modo, nos identifica, con la que más nos identificamos, aquella que más desarrolló el periodismo como entendemos que hay que desarrollarlo, dedicamos estas palabras, este bloque inicial de Profanas Palabras, en la semana en la que se conmemora un nuevo aniversario del Día del Periodista, y cerramos con las palabras del propio Rodolfo Walsh en la noticia preliminar de quién mató a Rosendo, cuando se dedica a describir al griego Vlahakis, ese auténtico héroe de su clase, como lo calificó. Escribe Rodolfo Walsh: a mansalva fue baleado otro hombre, Salazar, cuya humildad y cuya desesperanza eran tan insondables que resulta como un espejo de la desgracia obrera. Para los diarios, para la policía, para los jueces, esta gente no tiene historia, tiene prontuario. No los conocen los escritores ni los poetas. La justicia y el honor que se les debe no cabe en estas líneas. Algún día, sin embargo, resplandecerá la hermosura de sus hechos y la de tantos otros ignorados, perseguidos y rebeldes hasta el fin. Rodolfo Walsh, su pluma para iluminarnos lo que esperamos que en algún momento sea el Día del Comunicador Popular, también en homenaje a Rodolfo Walsh. Ahora tenemos el Día del Periodista, que se conmemora este jueves, 7 de junio, aquí en la Argentina, en homenaje a ese otro gran patriota que, como hemos dicho, llevó el nombre de Mariano Moreno.
Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras. Pasado y presente de la Argentina y el mundo. Como habíamos anunciado, ya está en comunicación telefónica desde Buenos Aires Natalia Binelli para este homenaje por el Día del Periodista que se conmemora el próximo jueves 7 de junio, esta semana que estamos dedicando a tratar de pensar el periodismo, la comunicación popular. Bueno, primero, bienvenida Natalia a Profanas Palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Bien, acá estamos, realizamos recién un homenaje a Rodolfo Walsh, de quien has trabajado, sobre todo la experiencia de Ancla, y queríamos, que nos pusieras un poquito al tanto de la situación de cómo está la experiencia de los medios de TV comunitaria y cómo estás vos tratando de intervenir en este contexto también tan adverso del macrismo en relación a tu experiencia como docente, como comunicadora y como militante popular. La verdad que si hay que pensar este 7 de junio y recuperar la figura de Rodolfo Walsh, son muchos los debates que tenemos que poner sobre la mesa. Creo que en principio si hay concentración de la comunicación es muy difícil hablar de democratización, es muy difícil hablar de la posibilidad de cualquier transformación que no incluya el debate sobre la comunicación como un derecho, y en este punto, lo que hay que decir es que desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, la concentración de la comunicación se profundizó de una manera tremenda y se cambió de tal modo el mapa de medios en el país que es muy difícil en adelante pensar políticas desconcentradoras por el nivel de resistencia que tuvieron de parte de los grupos empresarios y que finalmente terminaron saliéndose con la suya. Así que creo que ahí está la primera cuestión, una batalla sin cuartel contra la concentración que permita la revisión de la fusión entre Cablevisión y Telecom, que es la más grande que tiene el país y una de las fusiones más importantes de Latinoamérica. Me parece que ahí hay uno de los ejes. Después creo que es el ejercicio del trabajo periodístico se está volviendo cada vez más complicado, sobre todo por la enorme cantidad de despidos, cesantías, cierre de medios, que el sector, que el gremio de prensa viene enfrentando, y dentro de esto la situación particular de los medios autogestionados, que nos encontramos frente a un enorme problema que tiene que ver con la desaceleración de las políticas de fomento para el sector, por un lado, y cómo los tarifazos vienen afectando la organización constante de nuestro trabajo. Una cosa es tener un canal de televisión desde una organización colectiva y salir pagando una tarifa de luz normal, y otra cosa es que tengas que pagar 100.000 pesos de luz, 50.000 pesos de luz, etcétera, en función del tipo de consumo que vos tenés cuando prestás un servicio de comunicación audiovisual. Así que la verdad que es comunicar en un escenario muy difícil, pero con toda la voluntad, con toda la pasión y con toda la inteligencia que Rodolfo Walsh enseña, de haber hecho comunicación en escenarios incluso muchísimo más hostiles que este. Bien, Natalia, vos formás parte de la experiencia de Barricada TV, que está situada en la fábrica recuperada IMPA, allí en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las experiencias pioneras también de la TV comunitaria en la Argentina. ¿Y en qué situación se encuentra hoy esa experiencia? Porque tuvieron muchos problemas en estos años, con la frecuencia, con cuestiones legales. ¿Cómo está hoy la situación? Nosotros hicimos un recorrido muy largo, entendimos como estrategia cuando nos conformamos en 2008-2009 que era necesario pelear por concursar, pelear por la legalidad, porque entendíamos que justamente esa era la llave que nos permitía llegar a las audiencias masivas. ¿En qué sentido? En el sentido en el cual la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establecía que las emisoras con licencia tenían que ser integradas dentro de la grilla de las cableoperadoras en la zona de cobertura de manera gratuita. Como en nuestro país más del 78% de las personas mira televisión a través del servicio de cable, nos parecía justamente que la estrategia era hacer todo un camino que nos permitiera llegar hasta ese lugar.
Cumplimos con todos los recaudos legales, con todas las exigencias, no solamente nosotros, también lo hizo Pares TV, también lo hizo Urbana TV, en ese camino se encuentra el canal de Mar de Ajó, el canal de Proa Centro de Córdoba, Giramundo en Mendoza, o sea, empezamos a desarrollar toda esa línea de trabajo. Y lo que en la situación en la que hoy nos encontramos es que las compañías de cable, aun cuando tenemos inclusive nuestra planta transmisora habilitada en televisión digital abierta, no se están negando directamente a levantarnos. No solamente se niegan, sino que ni siquiera nos conceden una reunión para negarse en nuestra cara, digamos. Entonces la realidad es que hoy, habiendo cumplido todo para poder estar en el cable, cuando nosotros ponemos a disposición de la cable a nuestros materiales, por respuesta obtenemos la desatención por completa, digamos, directamente no nos responden. Nuestras audiencias sabemos a través de una campaña que hicimos, pero además que sabemos porque hemos accedido al expediente, que hubo una gran cantidad de personas que escribieron a la Defensoría del Público pidiendo la inclusión de nuestras señales en la grilla. La Defensoría del Público cursó un pedido de audiencia con las compañías Cablevisión y Telecentro, que son las que operan en Buenos Aires, para poder discutir este tema. Bueno, Telecentro y Cablevisión no solamente no asistieron a la audiencia, sino que ni siquiera la contestaron. O sea, ese es el nivel de autoritarismo y soberbia que tienen esas empresas para el sector sin fines de lucro de la comunicación. Así que bueno, en función de esto, que realizamos una protesta a fines del año pasado en las puertas de Canal 13, exigiendo hablar con algún directivo del grupo que nos pudiera dar una respuesta sobre por qué no nos estaba levantando en el cable, y ahora, hace unos días atrás, resulta que nos imputaron en una causa, que es una causa menor, digamos, es una contravención, pero quien está atrás de esa imputación es el Grupo Clarín. Entonces, una cosa es un funcionario público y otra cosa es que uno de los grupos de medios más poderosos del país quiso que se cayera la ley audiovisual, sea quien nos imputa. Así que bueno, estamos en esa discusión. Fuimos a declarar la semana pasada, rodeados de una solidaridad enorme de un montón de sectores, de medios comunitarios, sindicales, políticos y de derechos humanos. Y bueno, ahí con la representación de CADEP y de Martín Alderete estamos avanzando en toda la parte de la defensa legal. Bien, clarísimo. Natalia Vinelli en comunicación telefónica acá en Profanas Palabras. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea desde el Centro Cultural España Córdoba en esta semana dedicada al periodismo, a realizar un homenaje a Mariano Moreno, a Rodolfo Walsh, como decíamos al principio, de cara al próximo 7 de junio, Día del Periodista. Natalia, para cerrar, te quería preguntar, vos escribiste un libro muy importante para todos los que desarrollamos la comunicación, que es la televisión, digamos, desde abajo, esa experiencia que vos reconstruís sobre todo lo que tiene que ver con las radios truchas, las experiencias de emisoras en los barrios, en los distintos lugares, y también una teorización sobre esas experiencias. ¿Cómo ves la realidad hoy de las experiencias comunitarias? Un poco dijiste al principio, pero de cara a los desafíos de lo que se viene. Bueno, mira, yo creo que se puede leer en dos partes, digamos. Es una balanza que va de la fortaleza a la debilidad. Debilidad porque los concursos que podrían haberse abierto durante el gobierno anterior fueron muchos menos de los actores que efectivamente habían y que querían concursar y que estaban en condiciones de llegar a la legalidad, con lo cual fuimos muy pocas las emisoras que logramos obtener todos los papeles, y tener todos los papeles es una diferencia muy grande después en cuanto a la sustentabilidad económica de los proyectos, en la cantidad de líneas de fondos de fomento vos te podés presentar y por lo tanto podés capitalizar y profesionalizar mucho más la experiencia, ¿no? Entonces, en ese punto queda una situación de debilidad para muchas emisoras que siguen sin papeles y que están a merced de lo que se les ocurra hacer al ENACOM con ellas, y eso la verdad que no es poca cosa. Y además, al ser un sector con tan pocos actores, también eso nos debilita, digamos. Si fuéramos muchas más canales comunitarios y muchas más radios comunitarias con licencia, podríamos disputar, digamos, como actores dentro del mapa de medios con otro peso, ¿no? Si no realmente pensar que 3, 4 o 5 canales de televisión, o 4 que somos, 5 con Hualquintún, que tiene reserva específica por pertenecer a un pueblo originario, pensar que vamos a tener la tarea de contrapisar en el sistema de medios el poder que tienen los grupos concentrados es una ingenuidad.
Entonces esto es algo que realmente podría haberse elaborado mucho mejor si ese 33% se hubiera poblado. Ahora, por el otro lado, también hay que decir que hay un proceso de fortaleza muy grande que se dio con la activación de los fondos públicos para el sector, que la verdad, si vos mirás el fomento hacia los medios comunitarios en América Latina, hay pocas regulaciones que se ocupen tan específicamente del sector comunitario de la comunicación y de su fortalecimiento como los que se desarrollan a través de artículos vigentes de la ley audiovisual. Así que ahí hay que pararse, a hacer un aplauso de pie y defender la existencia de ese fondo de fomento, porque es lo que ha permitido que el sector también, aún en esa debilidad, pueda crecer, pueda capitalizarse y pueda profesionalizarse. Y cuando digo profesionalizarse la gestión del medio, profesionalizar los contenidos, y hoy como resultado te encontrás con producciones audiovisuales y radiofónicas financiadas con estos fondos de fomentos concursables que tienen un nivel de calidad importantísimo, que no le tienen nada que envidiar a los productos de la industria cultural, que se hacen con mucha menos plata, con mucha más calidad y obviamente con un compromiso y una mirada del mundo que los medios comerciales no tienen, y haciendo hablar actores, personas, fuentes que no tienen espacio en los medios tradicionales. Así que creo que sobre la base de esa fortaleza hemos logrado resistir durante estos 3 años y pico de que lleva el gobierno de la Alianza Cambiemos a nivel nacional, y seguiremos resistiendo, defendiendo los derechos que conquistamos y bueno, yendo por más de acá para adelante, haciendo todo lo posible también para que este gobierno infausto, como diría Rodolfo Walsh, termine de una buena vez. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica y te mandamos un fuerte abrazo aquí desde la ciudad de Córdoba. Chao, un abrazo a ustedes. Natalia Binelli, de Barricada TV, docente, comunicadora popular, militante en Profanas Palabras en este homenaje por el Día del Periodista que se cumple el próximo jueves 7 de junio. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón, que te cruzaron, de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas, mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar su brea humeante, esa que pega al asfalto, el dolor, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. En el agua negro aceite que alimenta, arrastrándose en tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta la horda marginal, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo.
Como lo anunciamos hace un rato en comunicación telefónica desde Buenos Aires con profanas palabras, Carlos Aznares, director del periódico Resumen Latinoamericano, en esta semana de homenaje por el Día del Periodista que se conmemora el próximo jueves 7 de junio. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo te va, Mariano? Muy bien. Bueno, queríamos que compartas unas breves reflexiones con nosotros, sobre todo a partir de tu experiencia, que ya lleva 3 décadas al frente de un periódico latinoamericano. ¿Cómo estás viendo vos hoy la cuestión del periodismo a nivel más de la región? ¿Qué reflexión podrías compartir sobre el periodismo latinoamericano? Bueno, mira, primero decir que nosotros desde Resumen Latinoamericano hemos elegido una forma de hacer periodismo que coincide bastante con todo lo que fue de alguna manera mi trayectoria, en el sentido de qué tipo de elección hice generalmente para escribir, opinar y a la vez hacer coincidir esas opiniones y esas escrituras con militancia política. O sea, yo no separo desde hace, te diría que desde que empecé a militar, desde los 13 años que milito y hago periodismo, porque ya a los 14 estaba escribiendo en una revista que se llamaba Reseña Sindical, nunca he separado la idea de expresar ideas, de investigar, de escribir, el contexto de una militancia política en la base, como se dice ahora, desde abajo y a la izquierda. Entonces, hacer una reflexión desde ese lado frente a este panorama que nos ofrece esta profesión, vamos a tomar que fuera una profesión, que no me gusta la palabra, pero esta forma de hacer periodismo que se hace hoy, la verdad que hay un abismo entre lo que nosotros hacemos y lo que realmente se está haciendo en los medios hegemónicos, o con las excepciones de personas, de hombres, mujeres, que a veces en esos propios medios hegemónicos ponen el cuerpo para tratar de hacer otra cosa distinta a la que les imponen. En ese sentido, creo que esta crisis que podríamos detallar de que se da en el periodismo argentino, esta falta de ética, esta falta de sentido común, incluso para tomar contacto con lo que es el movimiento de masas, para lo que es la protesta social, para lo que es la lucha de las mujeres. O sea, todo esto recorre todo el continente. No es un problema argentino, es un problema latinoamericano, te diría que mundial. O sea, el periodismo en este momento tiene una crisis muy grande, porque hay desde hace bastante tiempo una definición de hacer periodismo para los de arriba, hacer periodismo enganchado con las multinacionales, hacer un periodismo con censura y aceptar la censura. Entonces, bueno, yo estoy en los antípodas de eso y nosotros practicamos otra forma de hacer periodismo y nos va bien. O sea, nos va bien en el sentido de que conectamos con mucha gente que piensa como nosotros, que no está solamente aquí en Argentina, que vamos a Perú, a Venezuela y encontremos compañeros y compañeras que hacen periodismo alternativo, contrainformación, comunitario, como lo querramos llamar, y que ponen el cuerpo y que también sufren las consecuencias de poner el cuerpo. En ese sentido, bueno, contentos y gratificados de que hemos elegido una forma de caminar junto a los que luchan. Bien, hemos hecho un primer bloque aquí dedicado a Rodolfo Walsh, hemos repasado un poco su libro ¿Quién mató a Rosendo?, el caso Satanowski, Operación Masacre, para hablar de el periodismo de denuncia, de testimonio, de investigación, y hemos comentado la experiencia del diario CGT, de la CGT de los argentinos y de la Agencia Clandestina de Noticias durante la última dictadura, experiencias de las que vos también fuiste parte y con la cual llevás de algún modo ahí
una carga, digamos, en términos de archivo histórico, ¿no? De esa experiencia compartida junto a Rodolfo Walsh. ¿Qué reflexión final para terminar un poco este bloque de homenaje ves en relación a lo que fue la figura de Walsh, no solo para los argentinos, sino también para América Latina? No, yo creo que él es un hombre que primero dejó un legado que todavía tiene una fuerza impresionante, incluso entre los más jóvenes, que muchas veces se acercan a las lecturas de Walsh o a la forma que tuvo Walsh de hacer periodismo de investigación y tratan de alguna manera de imitar ese ejemplo. Walsh fue un hombre que con mucha certeza planteó la necesidad de que los periodistas o los intelectuales, porque él también abarcaba esa idea del intelectual que puede escribir un libro o incluso libros que tuvieron mucha trascendencia, tenía que estar muy identificado con la militancia política revolucionaria. Hasta las últimas consecuencias, o sea, tanto Walsh como Paco Urondo, que además eran amigos, llevaron adelante una forma de practicar el periodismo desde la idea de comprometerse hasta mancharse, como diría el poeta español, o sea, comprometerse con el trabajo de los que están jugando en una fábrica o en una universidad o en un barrio, pero también comprometerse a la hora de tomar las armas para emancipar un país. Y en ese sentido Rodolfo despreciaba a los intelectuales y a los plumíferos que hacían la revolución desde un café, pero que no se animaban ni siquiera a ir a un barrio a ensuciarse sus zapatitos para militar con los de abajo. Y en ese sentido yo creo que, bueno, ese es el ejemplo que nosotros hemos seguido, nosotros identificamos totalmente con esa forma de pensar de Walsh y lo reivindicamos como periodista, como escritor y como montonero. Y en ese sentido creo que damos la batalla para que no se olvide esto último, que fue un militante político de una organización que tomó las armas y que estaba orgulloso de eso, a pesar de que cuando tenía que criticar lo hacía con la organicidad que esa propia organización le permitía. Bien, clarísimo, Carlos Aznares, en este homenaje a Rodolfo Walsh, también a Mariano Moreno hemos mencionado, y a todos los hombres y las mujeres que a lo largo de la historia de nuestro país han entendido que el vínculo entre periodismo, política y transformación revolucionaria de la sociedad valía la pena ser transitado. Si querés agregar algo más, estamos ya un poco en el momento final del programa. Queremos agradecerte esta transmisión en vivo y por participar de esta experiencia que es Profanas Palabras desde Radio Heterogénea en Córdoba. Un abrazo para todos ustedes que hacen un periodismo también muy ligado a los problemas de la gente, y un recuerdo para todos los compañeros de comunicadores populares que cayeron y seguirán cayendo en la medida que se comprometan con las ideas de los pueblos. Y en ese sentido, lo extiendo a toda América Latina. Hoy hay muchos compañeros comunicadores populares que están pagando con su vida el precisamente estar enrolados en las filas de los que luchan. Bueno, Carlos, te mandamos un abrazo grande y hasta una próxima comunicación. Un abrazo. Chao. Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano desde hace 30 años y también en los años 60 y 70, compañero de militancia y de oficio junto a Rodolfo Walsh. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso
puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón, ni una menos, si te dejo por otro, ni una menos, si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón, ni una menos, si te dejo por otro, ni una menos, si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. De fondo, el espíritu rebelde de Ricky Espinosa, acompañando como cada martes esta transmisión en vivo por Radio Heterogénea que realizamos desde el Centro Cultural España Córdoba. Metamorfosis adolescente, Flema, ese clásico del pan rock argentino, acompañando esta emisión dedicada al Día del Periodista que se conmemora el próximo jueves 7 de junio. Antes escuchábamos una canción emblemática respecto a la fecha también de esta semana. Era Chocolate Remix Ni Una Menos, a horas nomás de haberse realizado una nueva movilización nacional del movimiento de mujeres con este emblema que surgió en la Argentina y que ya trasciende fronteras. Ni una menos, vivas nos queremos, gritaban miles de mujeres ayer movilizadas en Córdoba y en distintas ciudades del país. No hemos abordado el tema porque hemos dedicado el programa entero, este especial por el Día del Periodista, pero no queríamos dejar de mencionar cuestiones emblemáticas de nuestra coyuntura, así como otras cuestiones que empiezan a abrirse a partir de este mes, en el que, como decíamos, no solo se conmemora el jueves 7, el Día del Periodista, sino que aparecen varios aniversarios. El 9 de junio, los fusilamientos de José León Suárez. Hemos de algún modo dicho algo en referencia a el libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Y también el día 26 de junio se conmemora el 17 aniversario de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados los jóvenes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Por eso hemos musicalizado hoy parte del programa con una canción titulada Puente Pueyrredón, de la orquesta típica Fernández Fierro, recordando aquel emblemático puente que une la zona sur del conurbano bonaerense con la capital federal, donde se realizó la movilización de aquel 26 de junio de 2002, que culminó con la represión
más de 30 heridos con bala de plomo por parte de las fuerzas represivas y el asesinato de los 2 jóvenes militantes. También hemos escuchado Gardeleando de los Gardelitos, otro clásico del rock, un poco para homenajear a nuestros entrevistados, Natalia Vinelli y Carlos Aznares, que nos hablaban desde allí, desde la ciudad capital. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea. Ha quedado pendiente una conversación con Mariana Mandakovic, a quien hemos anunciado, secretaria general del Círculo Sindical y la Prensa de Córdoba, el CISPREM. No ha llegado, ha tenido una demora de último momento, ha avisado que no llegaba. Lamentamos su ausencia porque era una buena oportunidad para conversar no solo sobre periodismo, sino también sobre el rol de las mujeres en el sindicalismo y en la política cordobesa y argentina, pero nada indica que no pueda haber otra oportunidad para que venga Mariana con menos apuro, porque hoy salía justo de uno de sus trabajos y venía hacia aquí, y podamos abordar parte de esta conversación. Ha estado Juan aquí en la operación técnica, compartiendo también unos mates entre canción y canción, y bueno, llegamos ya al final de esta emisión, que repetimos, va dedicada a Mariano Moreno, a Rodolfo Walsh, pero también a todas las mujeres y los hombres anónimos de esta patria que han dado sus vidas, que han llevado con honor el oficio periodístico como un oficio digno, para poder transmitir las voces de lo que sucede en cada momento político en nuestro país, y no lo que los poderosos de turno quieren que digamos, que escribamos, que filmemos, en fin, que entorpezcamos más que comuniquemos a la sociedad. Nos despedimos hasta el próximo martes, una nueva emisión que realizaremos como siempre aquí desde los estudios del Centro Cultural España Córdoba. Mi nombre es Mariano Pacheco y estoy en la conducción de este programa en el que intentamos de algún modo revisitar el pasado y analizar el presente de la Argentina y el mundo. Hasta el próximo martes. Never